Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Números 35 y nuestro tema de hoy, buena convivencia. Sabemos que cuando muchas personas estamos reunidas en un solo lugar, tenemos que aprender a convivir. Y es una situación un poco complicada debido a las diferentes formas de pensar, debido a las diferentes maneras de actuar de cada uno o incluso debido a las diferentes costumbres. Dios quiere enseñarnos a que aprendamos a tener esa buena convivencia con las demás personas, con todas aquellas personas que nos rodean, sea en nuestro ámbito espiritual, tal vez en la iglesia, en la congregación, sea en nuestro ámbito secular, tal vez en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, incluso también con nuestra familia. Hay aspectos que debemos tener en cuenta para poder llevar a cabo y tener esa buena convivencia, que vivamos de la mejor manera posible, respetando y entendiendo que cada uno de nosotros somos diferentes. Lo primero entonces que debemos hacer es establecer los límites y respetar los límites de otras personas. Veamos en Números 35, versículos 4 y 5. Los campos de pastoreo de esas ciudades que deben darle a los levitas se extenderán alrededor de la ciudad, 450 metros hacia afuera de la muralla. Midan a partir de los límites de la ciudad 900 metros hacia el oriente, 900 metros hacia el sur, 900 metros hacia el occidente y 900 metros hacia el norte, con la ciudad en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo para sus ciudades. Aquí nos habla acerca de aquellas ciudades que se les iba a entregar a los sacerdotes, a la tribu de los levitas. Dios dio la orden de que esta tribu merecía sus ciudades, pero no eran cualquier ciudad ni en cualquier lugar. Dios especifica esos límites, cuántos metros tenía que tener esas ciudades, hacia dónde limitaban, hacia el norte, hacia el sur, con quienes tenían que compartir. Entonces mire que ellos quedaban prácticamente en el centro de todas las demás tribus. Ellos, al ser los sacerdotes, tenían que estar en la mitad, todo iba a girar alrededor de ellos. Y por lo tanto, entonces también tenían que aprender a convivir de la mejor manera. Esos límites que Dios estableció de la ciudad, Dios establece los límites, Dios establece los derechos de los levitas, hasta dónde iban sus ciudades, pero también establece los derechos de las otras personas, donde iniciaban las otras tribus. Muchas veces nosotros no tenemos una buena convivencia con las demás personas porque no entendemos los límites que los otros han puesto. Simplemente queremos hacer nuestra voluntad o queremos actuar con las demás personas como queremos, como nosotros pensamos o como creemos correcto, y no pensamos en los demás. Hay una frase que dice: mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los otros. Cuando soy consciente que estoy compartiendo con otras personas, cuando soy consciente que así como yo exijo derechos, que así como yo puedo disfrutar de esos derechos, hay otras personas que también los tienen. Cuando vivimos en convivencia, entonces es muy importante establecer esos límites, es muy importante establecer esas normas. Si vivimos en una casa, entonces debemos establecer en nuestra familia a qué horas vamos a cenar, a qué horas puede llegar la última persona a la casa, qué deberes, qué acciones, qué actividades se van a desarrollar y quiénes las van a realizar. Tal vez esto se lleva a cabo en las empresas se establece un manual de funciones y cada quien sabe qué tiene que hacer y en qué momento hacerlo, pero se pierde en la familia y se pierde también en ocasiones dentro de la congregación o en otras áreas. Si queremos tener esa buena convivencia, debemos entonces establecer esos límites, respetarlos y también respetar y que se respeten mis propios límites. Debemos aprender a ser personas generosas. Veamos qué dice en el versículo 2. Ordénales a los israelitas que del territorio que reciban les den a los levitas ciudades donde vivir y también los campos de pastoreo alrededor de esas ciudades. La orden de Dios fue entonces que el pueblo le diera a los levitas de lo que habían recibido. Cada tribu había recibido una ciudad y de esa misma ciudad ahora tenían que entregarle su parte a los levitas. Tenían que aprender a ser generosos. De eso que habían recibido de parte de Dios, tenían que darle a aquellos que no lo tenían.
Dios nos dice en esta mañana también eso. Si queremos tener esa buena convivencia, debemos aprender a ser generosos con eso que Él nos ha dado. Muchos de nosotros tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades con las cuales podríamos ayudar a otras personas. Para que en ese trabajo nos vaya bien, para que en ese trabajo las cosas salgan de la mejor manera, cada quien debe estar capacitando a otra persona. Si llega una persona nueva, si llega a tu trabajo alguien que por primera vez se va a desempeñar en ese cargo, no te comportes de manera egoísta, no te comportes de manera ruin, podríamos decir, porque hay muchas personas que cuando llega la persona nueva lo que hacen es maltratarla, burlarse de ella o tal vez ponerle trabajos que sabe que no va a poder realizar. Por el contrario, sé generoso de tus conocimientos, impártele los conocimientos a otra persona, enséñale, dale esa buena inducción para que el día de mañana esa persona sea una buena trabajadora y pueda apoyarte a ti también en esa labor, para que esa empresa crezca. En nuestros hogares de la misma forma, démosle a nuestros hijos todo lo que podamos darle, no solamente a nivel material, porque como padres a veces nos preocupamos solo por lo material, pero tenemos mucho más que eso, mucho más que dinero, mucho más que cosas materiales. Debemos enseñarles valores, debemos enseñarles o inculcarles el amor hacia el trabajo, la manera de cómo trabajar, de cómo hacer las cosas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el día que nosotros faltemos, nuestros hijos tengan con qué sobrevivir, nuestros hijos tengan la manera de salir adelante. Dios decía, los sacerdotes y los levitas, Dios no les dio herencia, porque Él era su herencia. Los levitas no obtuvieron parte en ese territorio de manera como lo tuvieron las demás tribus, pero sin embargo Dios no iba a dejar desamparados a sus sacerdotes. Por eso les da la orden a cada tribu. Cada uno tenía que darle de lo recibido. Dios hoy nos dice eso. Cada uno de nosotros hemos recibido muchas cosas, tal vez de manera económica, tal vez de manera de capacitaciones, tal vez con talentos, con inteligencia, con capacidades distintas. Que cada uno de nosotros podamos entonces ser generosos e impartir también a los demás y ayudar en ese conocimiento. Tercero, debemos aprender a ser misericordiosos con los otros. Veamos qué dice el versículo 6. De las 6 ciudades de refugio, de las 6 ciudades de los levitas, habrán 6 ciudades de refugio que se repartirán, para que viva y huya allí el que por accidente haya matado a alguien. Además de esas se les dará un total, además que en total les darán a los levitas. Dice que Dios estableció esas ciudades de refugio, que consistían en ser ciudades apartadas donde alguien que por accidente hubiese cometido un asesinato pudiera huir ahí para estar protegido y para guardar su vida. Esas ciudades de refugio entonces daban una segunda oportunidad a aquella persona que tal vez se había equivocado, a aquella persona que sin intención hizo algún daño. Dios reconoce que cualquier persona se puede equivocar, que como seres humanos podemos cometer errores y podemos cometer pecados. Dios es misericordioso y nos perdona. Dios nos da nuevas oportunidades cada día. Así como les daba esas ciudades de refugio, cada día nos está también acogiendo nuevamente cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón. Pero en cambio nosotros, como seres humanos, somos muy crueles cuando alguien se equivoca. Cuando alguien comete un pecado, lo primero que hacemos nosotros es señalarlo, es juzgarlo, es criticarlo. Nosotros no somos misericordiosos, nosotros nos damos segundas oportunidades. Simplemente estamos actuando de una manera juzgando como jueces y estamos señalando. Dios entonces quiere que aprendamos a tener misericordia, a entender que así como los demás se pueden equivocar, así mismo yo también me equivoco. Entonces eso nos lleva a reconocer y también a perdonar. Entendamos entonces que es muy importante para tener esa buena convivencia entender que cada quien va a cosechar lo que siembra. Veamos lo que nos dice versículos 20 y 21. Puede darse el caso de alguien que empuja a otro en un acto de odio o le lanza algo a propósito para que muera. Lo golpea con sus manos en un acto de odio con intención de matarlo. Si la persona muere, el responsable debe morir porque es un asesino. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando éste lo encuentre. Esa era la ley para esa acción. Dice, si alguien
lo hace a propósito, de la misma forma recibirá ese castigo de parte de un familiar cercano. Todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Si estamos en un grupo de personas, si estamos conviviendo con alguien de diferentes maneras, todo lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Si sembramos odio, si sembramos resentimiento, si sembramos tal vez chisme, murmuración, eso vamos a cosechar. Nuestras malas acciones darán malos frutos, pero por el contrario, nuestras buenas acciones darán también buenos resultados en nuestra vida. Y por último nos dice, no nos dejemos llevar de los chismes ni de la murmuración. Veamos qué dice el versículo 30. Un asesino solo podrá ser condenado a muerte con base en el testimonio de varios testigos. Nadie podrá ser ejecutado por el testimonio de un solo testigo. Dice, es algo muy importante, si hay algún asunto que tratar, debe tratarse, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, que haya más personas que estén argumentando lo mismo, porque de lo contrario se convierte en un chisme. Cuando alguien lleva una razón, cuando esa persona, en cambio, lleva la misma razón a otra, pero va cambiándole las respuestas, va cambiándole las palabras, eso se convierte en chisme, se convierte en murmuración, terminan todas las personas enojadas por una mala información, por una mala comunicación. Entonces Dios nos dice, no permitamos que el chisme y la murmuración acabe con nuestra buena convivencia. El mayor error es escuchar a una persona que lleva un chisme. Si es una persona que trae tal vez un mensaje hablando mal de otra persona, debemos prestar atención, porque no de escucharle ese mensaje, sino más bien de decirle, mira, ese mensaje que tú traes me va a edificar, ese mensaje me va a servir para algo, de lo contrario es mejor no escuchar. Y si es un mensaje de verdad, de suma importancia, tener el valor de decirle, está bien, escucho tu mensaje, pero llamemos también a la persona involucrada. No hablemos a las espaldas de nadie, no hablemos criticando y chismoseando de alguien si esta persona no está presente. Por eso nos dice, es mejor hacerlo con 2 o 3 testigos. Así las cosas se pueden aclarar, así cada quien también va a dar su punto de vista y podremos demostrar que tal vez ese mensaje fue malentendido o que tal vez ese mensaje no es como se está dando a conocer. Vemos entonces que Dios desde un principio ha querido que nosotros como seres humanos tengamos buena convivencia. Desde el pueblo de Israel, que era un pueblo tan numeroso, Dios le dio todas las pautas para que vivieran de la mejor forma. Asimismo, Dios quiere que lo pongamos en práctica en toda nuestra vida, en el trabajo, en la congregación, en nuestra familia. De esta forma tendremos una vida de excelencia, que es lo que Dios quiere. Dios es un Dios de excelencia y busca también personas y familias de excelencia. Amén. Mis hermanos, entonces, de esta manera finalizamos este tiempo de devocional. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Dios los bendiga grandemente.